Bueno, la idea de este año era compartir una opción de tratamiento en el caso de lesiones que hasta ahora a mí me generaban pues, un cierto problema para solucionarlo. Eran las lesiones crónicas importantes, bastante grandes, como veréis algunas, del tendón de Aquiles. Bueno, como sabéis, son fundamentalmente tendones degenerados, con muy poca capacidad de curación, y la curación en general supone tiempos prolongados, y aunque se curen, nunca se recupera completamente la estructura. Muchos dicen, aunque eso también es discutido, que el patrón oro es la cirugía con o sin injerto en este tipo de lesiones. Pero por otra parte, el tratamiento no quirúrgico solo tiene éxito en un 60% de los pacientes. Aún así, la calidad del tejido que se obtiene es de baja calidad en esa reparación, y si estos pacientes se les trata exclusivamente, como se ha puesto un poco de moda en los últimos años, solamente con plasma rico en plaquetas, los resultados son igualmente pobres. ¿Por qué? Porque la lesión es bastante grande. En los últimos años se ha investigado bastante y se han encontrado, y se han descrito células madre en el interior de los tendones. En fin, a día de hoy sabemos que existen células madre en cualquier tejido donde exista una vascularización. Aunque en los tendones la vascularización es muy pobre, como sabéis, no obstante siguen existiendo esas células madre. Son células madre que en el fondo son células mesenquimales muy parecidas en su estructura a las que podemos obtener de la médula ósea o a las que podemos obtener de la grasa, pero con unas características especiales que les favorecen la diferenciación hacia tenocitos. En distintas publicaciones, desde ya hace unos años, en este caso en el 2012, se ha visto que las células madre procedentes de tejido adiposo, cuando se asociaban, o digamos, en cierto modo enriqueciéndolas con plasma, a nivel de los resultados biomecánicos y bioquímicos, aumentaban la resistencia, aumentaba la síntesis de colágeno y de algunos otros factores de crecimiento, como vemos ahí. ¿Y por qué utilizar la grasa? Pues básicamente porque la grasa no solo tiene los adipocitos, que son los que más conocemos, sino que tiene todo un conjunto de células, aparte de las células madre derivadas de la grasa, que son células mesenquimales, pero aporta un conjunto de células y una estructura que en el fondo y realmente en vivo funcionan todas a la vez. Por eso, cada vez, aparte de las dificultades que supone obtener y cultivar células madre exclusivamente, pues se está viendo que la importancia del nicho, es decir, allí donde residen, la estructura de ese nicho y la conjunción del trabajo de las distintas células es lo que interviene de manera positiva en los resultados. Algunos consideran el antiguo paradigma, aunque hoy en día se sigue utilizando, que en el caso de las células de la grasa es como se ha hecho con las células de la médula ósea, es decir, hacer una liposucción, que en nuestro caso generalmente se suele llamar una lipoaspiración, porque el paciente después no nota ninguna diferencia en su talla ni en su perímetro o diámetro abdominal, o sea que no se saca una gran cantidad de grasa. Pero bueno, en el fondo es hacer una digestión, conseguir aislar esas células, cultivarlas y a partir de una expansión en vivo y cultivo, reinyectarlas en el paciente. Como sabéis, eso está regulado, y seguro que se ha hablado antes, por la Agencia Española del Medicamento en España y la europea, y en Estados Unidos por la FDA, y tiene que estar en el contexto de un ensayo clínico. Otra opción que existe es el aislamiento de la fracción vasculoestromal celular, es decir, todo ese grupo de células que hemos visto se pueden aislar digiriendo enzimáticamente la grasa. Pero a día de hoy la legislación, por lo menos en España, tampoco queda muy clara porque lo consideran como una manipulación sustancial y entonces ya entraría nuevamente a formar parte de poder usarlo en caso de uso compasivo o en el entorno de un ensayo clínico. Y lo que algunos plantean de futuro es decir, poder utilizar una fracción vasculoestromal de manera que el procedimiento se pueda hacer el mismo día con un sistema no enzimático optimizado y a su vez proveer al paciente con un andamiaje y en el mismo tiempo quirúrgico poder realizarlo todo de manera que, bueno, pues en el transcurso de 1 hora y media se pudiera realizar todo. Existen a día de hoy en el mercado diferentes sistemas, unos de digestión enzimática que, como hemos dicho, la legalidad está un poco en el límite en este momento y en España, y en el fondo lo que consiguen después de la digestión enzimática habitualmente con colagenasa es un pellet, que es un grupúsculo de células de fracción vasculoestromal celular. Ahí se han quitado básicamente los adipocitos y los preadipocitos.
Y luego se han empezado a distribuir por distintas casas comerciales sistemas de fragmentación mecánica, que son mucho más sencillos, también son más baratos, pero lo que ofrecen no es un pellet, sino es un conglomerado o una grasa microfragmentada, que es lo que se le ha llamado una fracción vasculoestromal tisular. Realmente hay diferencias entre uno y otro sistema. No obstante, cada uno de esos sistemas, pues bueno, han hecho algunos estudios, en este caso un estudio hecho en tendones de Aquiles, precisamente, donde se comparaba el uso del PRP o el uso de estos sistemas de grasa microfragmentada. En este caso concreto, con este sistema concreto, lo que veían era una mayor rapidez en la velocidad de recuperación, pero a los 6 meses el resultado era idéntico. No eran tendinosis muy agresivas. Durante un tiempo, desde hace casi 2 años, yo he estado utilizando un sistema que es un sistema de microfragmentación de la grasa, que se llama LipoGens. Bueno, es uno de los distintos en el mercado, y lo que obtenemos también es, como hemos dicho antes, una microfragmentación. Nunca pensé que acabaría sacando grasa como los cirujanoplásticos, pero bueno, en fin, si se pueden obtener buenas células de ahí, pues la realización del procedimiento, la realidad es que es muy sencillo, y es un sistema mecánico que una vez aprendido pues no tiene mayor problema. El único problema, o el problema que yo le veo, es que en el fondo es dependiente de una casa comercial y de un kit que lógicamente pues vale dinero. En este caso también se han hecho estudios con este sistema concreto, y lo que observan es que la fragmentación mecánica preserva un alto contenido de pericitos, que son las células perivasculares, que en el fondo son los precursores de las células madre mesenquimales, y que por otra parte, en contrapartida, enfrentándolo a los sistemas enzimáticos, comentan que la disociación enzimática influye negativamente en la secreción de factores de crecimiento y de citoquinas, con lo cual, pues bueno, apoyaría el uso preferente de los sistemas mecánicos. Pero bueno, buscando un poco en libros de otra especialidad y a partir de un comentario que me hizo un amigo, pues estuve mirando en distintos libros formas de obtener la grasa y formas de utilizar esa grasa. Evidentemente estos libros pues, nos hablan de cómo utilizarla en procedimientos fundamentalmente estéticos o de reconstrucción, pero encontré una técnica, la técnica de nanofat, que no ha sido descrita por el doctor Serra, pero que en uno de los libros la ilustran muy bien, que en el fondo es, con esa grasa básicamente lo que hacemos es microfragmentarla, pasándola por filtros cada vez más pequeños y lavándola en varias secuencias. Es una secuencia realmente rápida que en 5 minutos se puede estar hecha cuando ya tienes un poquito de experiencia. ¿Qué es lo que han buscado básicamente los cirujanoplásticos? La posibilidad de utilizar injertos de grasa con agujas muy finas, de manera que pues, en arrugas de la cara o en zonas muy delicadas del cuerpo, en donde van a utilizarlo como tratamiento estético, pues se pueden utilizar agujas de 21, 22, 23, 25 Gs, o sea, realmente finas. Yo ya tenía experiencia en el tratamiento de tendinosis rotulianas con el PRP, y dependiendo del tamaño de esa tendinosis teníamos más o menos buen resultado. En este caso, también cuando es una tendinosis degenerativa del tendón de Aquiles, como veis, guiándonos por ecografía, cuando se inyecta con PRP, con buenos resultados, siempre y cuando, volvemos a lo mismo, no fueran grandes lesiones o mucha pérdida de sustancia. Ahí se ve pues como la misma presión que se ejerce va dilatando la zona. Y pasamos de tendinosis de este tipo a la curación, y la curación que supone no solo la imagen ecográfica, sino la vuelta del paciente a su vida normal, activa y deportiva. Pero la realidad es que, bueno, cada vez se ven más lesiones en las cuales ocurre algo parecido a esta cuerda, que ya prácticamente estamos en una rotura parcial, con un riesgo importante a priori de que eso termine en una rotura completa y con un tejido muy degenerado. En este caso concreto han sido 7 los pacientes, hay alguno más, pero que en un mínimo tengan 6 meses de seguimiento, 6 con resultados positivos, lo cual supondría una vuelta a la normalidad y a su actividad, y una con un fracaso que luego veremos, en mi opinión, de qué se trató. Este fue uno de los primeros casos con el sistema que hemos comentado antes, del microfragmentado de la grasa con el dispositivo mecánico, y realmente lo que hicimos fue tratar este tipo de lesión
inyectando con control ecográfico sin necesidad de añadir ningún tipo de cirugía. Y a los 4 meses, cuando hicimos la resonancia, que era el resultado, y en base a ese resultado, pues bueno, el paciente pidió, yo era más partidario de esperar unos meses, el paciente empezó a hacer su vida normal y afortunadamente no pasó nada. En este caso, bueno, como veis, es una rotura importante. En el caso concreto, el radiólogo la informaba como en la siguiente secuencia como casi un 75, un 80% de rotura, es decir, le quedaban pues muy poca parte del tendón. Ahí lo que hicimos, como veréis a continuación, es la extracción de la grasa, que no tampoco lo he puesto, el nanofat enriquecido. En este caso, enriquecido, la técnica descrita es junto con plasma rico en plaquetas y rico en leucocitos, que se utiliza también a nivel de los tendones. Ahí se homogeneiza. Esta es la secuencia. Cuando estamos en transversal con el ecógrafo, ahí estamos provocando con la aguja herida o una lesión en toda esa zona que está estropeada, y ahí, en el momento en el que se inyecta la grasa, que es muy blanca en la ecografía, y se ve cómo se va rellenando toda esa zona. Ahora vamos a una secuencia de abajo hacia arriba y vamos viendo cómo ha quedado ahí el injerto justo en el postoperatorio inmediato, teniendo en cuenta que ha sido todo por vía ecográfica. Y ahora ya en una visión longitudinal, donde se ve la cantidad de injerto microfragmentado de grasa con el plasma rico en plaquetas y leucocitos que hemos podido obtener. Y esta es igualmente a los 4 meses las imágenes de la resolución del problema, y por tanto pues queda, creo que hay alguna secuencia, aquí una pequeña traza de lesión, pero bueno, el paciente pues lógicamente se le permitió hacer vida completamente normal y afortunadamente sin dolor. Y básicamente era un poco lo que quería compartir. Me parece que es una opción sencilla, muy poco traumática para el paciente. De hecho, pues el paciente no necesita ni siquiera estar de baja, más que llevar algunas muletas, que en algunos casos de este tipo de lesiones importantes, como habéis visto, es decir, con un diámetro bastante afectado, pues nos puede servir. La extracción de grasa a nivel práctico, yo para saber lo que suponía, pues hice que me lo hicieran a mí para probar, aunque después desechamos las células. Realmente es muy poco traumática, incluso diría que es menos traumática que la médula ósea, que también la he probado. Bueno, el caso que habíamos, estudiando un poco el fracaso, lo que en el fondo, la lesión tendinosa en la zona de la enfermedad de Haglund la pudimos resolver, pero pues, al no haber tocado antes la exóstosis ósea, necesitó una cirugía en la cual, resecando ya la exóstosis, se terminó solucionando el problema. Yo deseaba que no hubiera sido así, pero bueno, al final necesitó ese gesto quirúrgico. Muchas gracias.